La salvación es una acción permanente, pasada, presente y futura en nuestras vidas. Por eso es una acción que requiere un proceso de rescate del gobierno de las tinieblas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Casa de Fe. En realidad vamos a ir entendiendo y comprendiendo por qué le coloqué por nombre trasladados. Y yo quisiera que para eso pudiéramos ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. La palabra es auchui. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí hay pues dos palabras en específico en las que yo quisiera enfocarme por un momento. Y es que nosotros podemos ver que en el versículo 13 nos dice que nos libró, y hay algunas versiones que dicen que nos ha librado. Aquí en esta versión dice: Él nos libró del dominio, en otras palabras, del gobierno de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si nosotros nos damos cuenta, estas palabras están escritas en pasado, pero es un pasado continuo. Es decir, no es algo que tenga una vigencia solamente para un acontecimiento pasado, sino tiene vigencia en el presente y tiene vigencia en el futuro. Cuando la escritura aquí nos está hablando que nos libró, está haciendo especial referencia a que a través del Hijo Dios nos salvó, nos rescató, y dice que nos rescató del gobierno de las tinieblas. Y esta acción de parte de Dios, que es librada a través del Hijo, no solamente es un acontecimiento pasado, sino que es un acontecimiento presente. Y es algo que sigue sucediendo y es algo que va a seguir sucediendo. Es decir, Dios nos libró, pero Dios nos libra y Dios nos seguirá librando del gobierno de las tinieblas. Y esto a nosotros nos indica algo muy importante, que nosotros no podemos dar por hecho que mágicamente las cosas han sucedido, sino que son el resultado de un proceso dinámico, ordenado y en algún momento hasta lógico de parte de Dios. Es decir, Dios no viene y hace algo y fue puro chiripazo y chispazo, una ocurrencia de momento, sino Dios hizo todo bajo la visión eterna. Dios es un ser que tiene una visión eterna, una visión amplia, una visión profunda, no solamente de los acontecimientos pasados, no solo de los presentes y no solo de los futuros, sino inclusive de aquellos que ni siquiera han ocurrido. Y es por eso que nosotros en el libro de Apocalipsis, a través de un hombre que está bajo la posesión del Espíritu Santo, vemos redactada en las Escrituras que él hace saber que Dios había de alguna manera a su Hijo inmolado, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ni siquiera había ocurrido el pecado, el error, el desacierto de Adán, y Dios ya había presentado la solución. Es decir, esta libertad, esta salvación, este rescate que Dios libra a través del Hijo, nos hace saber a nosotros que Dios está en control de todas las cosas.
pasadas, presentes, futuras e inclusive aquellas que ni siquiera han acontecido. Y dice que nos libró entonces, acción pasada, presente, futura, del gobierno. Por eso ser libre, ser rescatado, ser salvado por Dios es una acción que no solamente la podemos reducir y concluir en un momento. La salvación es una acción permanente, pasada, presente y futura en nuestras vidas. Por eso es que yo no puedo decir, yo fui, bueno, lo puedo decir pues, pero la importancia es entender esto. No se trata de entender solamente, yo fui salvo. No, yo fui salvado, yo soy salvado y seguiré siendo salvado. Por eso es una acción que requiere un proceso de rescate del gobierno de las tinieblas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Ahí radica el error de muchos de nosotros de creer que la salvación es un acontecimiento que sucede una vez y ya no vuelve a suceder. Y por eso es que, aunque se escuche fuerte esto que voy a decir, hay muchos salvados pero con corazones corruptos, con mentes corruptas, con vidas corruptas, porque reducen la salvación a algo que pasó, no a algo que sigue pasando. Hay cosas de las que necesitamos ser salvados permanente y continuamente. No solo se trata de saber que lo fui, es importante saber y entrar en esta noción, de esta definición que Dios nos da de la salvación, que es un acontecimiento que sucedió, que sucede y que seguirá sucediendo. Porque cada uno de nosotros que hemos sido libertados del Egipto espiritual, necesitamos un proceso de despojo de ese Egipto. Nosotros lo vemos claramente graficado en las Escrituras cuando el pueblo es salvado, es libertado de Egipto, pero aún fuera de Egipto pensaban como esclavos, querían como esclavos y deseaban como esclavos, porque redujeron su libertad al acontecimiento de haber salido de Egipto, pero olvidaron que Egipto tenía que salir de ellos. Ya no estaban ubicados en Egipto, pero deseaban como esclavos. Por eso la tarea de Moisés fue titánica, fue compleja, fue ardua, fue difícil. Porque estando fuera de Egipto, ¿qué era lo que le decían? Mejor nos hubiéramos muerto allá. Allá por lo menos teníamos donde morir, no que aquí nos traes al desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá sí teníamos comida. Lo que ellos no dimensionaban era que ahora se suponía eran hombres y mujeres libres. Era tanta su esclavitud que con todo el oro que se llevaron de los egipcios, salieron millonarios los hombres y las mujeres de Egipto, al punto que creaban dioses de oro. Cuando nosotros pensamos que la salvación solamente es un acontecimiento pasado, lo más probable es que vamos a empezar a crear nuestros propios dioses, porque pensamos que es algo que pasó, no algo que sigue pasando y que seguirá sucediendo y de lo que necesitamos ser libres. Muchos han sido salvados, pero al pensar que solamente pasó una vez y que no es una acción permanente de Dios, es donde retroceden nuevamente a su vida, porque aducen que como ya fueron salvos, ya no hay nada más que hacer. Salvos, pero con corazones corruptos, con mentalidades corruptas, con vidas corruptas. Yo ya fui salvo. Ay, entonces ya pasó, ya hasta me cansé de que lo fui. Mejor regreso a Egipto. Mejor como en Egipto. Mejor vivo como en Egipto. Quiere decir que esta acción de parte de Dios dice que nos libró, nos libra y nos librará del gobierno de las tinieblas. Job lo decía muy bien.
Antes yo no podía ver, y no podía ver a causa de las tinieblas que estaban en mí. Él no decía a causa del montón de tiniebla que había afuera. Él dice que estaban en mis pensamientos, que estaban en mi corazón. Por eso entender la salvación como algo que ya fue es un error, porque eso nos puede llevar al acomodamiento y a creer que como ya sucedió, todas estas áreas de mi vida en donde hay tinieblas ya no necesitan ser salvadas, libradas, rescatadas. ¿Y a qué nos lleva eso? A un detenimiento. Y el detenimiento, ¿a qué nos lleva? A un retroceso. Quien no avanza se detiene, y quien se detiene retrocede. Quien no va para el frente se estanca y empieza a ir para atrás. Porque nosotros necesitamos movimiento. Para algún lado vas a ir. Entonces tenemos que saber esto para que nuestro avance sea hacia el frente, no hacia atrás. Y posteriormente a esto, dice que nos trasladó. Dice, y nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, este traslado hace especial referencia a que nos reubicó, nos llevó lejos, nos acomodó de alguna manera en una nueva condición y en un nuevo lugar. Y la Escritura nos dice cuál es ese lugar. Dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese trasladó es una acción pasada, presente y futura. Es una acción continua. Quiere decir que si es una acción pasada, es presente y continua y futura, no solamente la debemos entender como algo que va a pasar, sino algo que pasó, algo que sigue pasando y algo que pasará. El Señor nos libró, pasado, presente, futuro, y nos llevó, nos trasladó, pasado, presente y continuo, a un reino que no solamente es futuro, sino es pasado, es presente y es futuro. Por eso Bautista lo decía y lo gritaba en el desierto y decía: arrepentíos, porque el reino se acercó. No dijo se acercará, llegará el día en el que aparecerá. Dijo: arrepentíos, porque el reino está cerca, se ha acercado, viene en camino y está más cerca de lo que imaginamos. ¿Y quién era la expresión visible de ese reino? Aquel que encarnaba ese reino, y para ese tiempo, ¿quién era? Jesús, el Cristo en esta tierra. ¿Y qué fue lo primero entonces que anunció Jesús en el desierto? El arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nos trasladó. Una acción que sucedió, que sigue pasando y que seguirá sucediendo. Porque el reino se hizo presente en esta tierra a través de Cristo. Por eso pensar que la salvación solamente pasó o va a ser futura y que no es presente, al igual que el traslado del reino a la reubicación celestial, no solamente es un acontecimiento presente, pasado y futuro, nos puede llevar al grave error de no ser transformados a la imagen y a la vida en Cristo en esta tierra. Y esta tierra, nuestros entornos, no solamente requieren y necesitan la relación vertical que tenemos con Dios y en nuestras vidas, sino el impacto horizontal de lo que produce esa vida que nos rescató, nos rescata y nos ha rescatado, que nos salvó, que nos salva y que nos seguirá salvando, que nos trasladó, que nos traslada y que nos seguirá trasladando al reino, no solo pasado, no solo presente, sino futuro, de la expresión de la vida espiritual de Dios en esta tierra.
el Señor ministraba una palabra a mi corazón que yo quisiera trasladárselas. Y me decía que el Señor, y lo dice la Escritura, promoverá a nuevas dimensiones a aquellos que han sido fieles y entendidos a su reino, a su causa y a su casa. Porque sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá. Porque la buena administración se mide por el aumento de lo que se multiplica en tus manos. El entendimiento se multiplica en tu vida. El conocimiento se multiplica en tu vida. Las vidas a las que se puede impactar a través de Cristo se multiplican en tu vida. Las dimensiones sobrenaturales de la vida en el Espíritu, bien administradas, bien fortalecidas y bien formadas y bien transformadas, se multiplican en tu vida a través de sabiduría que se multiplica en tu vida. Porque el acontecimiento de la vida espiritual del reino está aconteciendo, aconteció y se irá aconteciendo. ¿Me estoy explicando? Estamos creyendo, la estamos entendiendo, la estamos absorbiendo, nos estamos apropiando de esta palabra. Y entonces aquí podría suceder. ¿Y para qué nos trasladó? ¿Para qué nos traslada? ¿Y por qué nos sigue trasladando? La misma Escritura nos lo dice cuando en la Escritura encontramos que somos personas que vamos a la imagen de Cristo de gloria en gloria. Por eso es que la vida espiritual en rescate, en salvación, no puede ser solamente algo pasado, sino sigue siendo algo presente y sigue siendo algo futuro, porque el mismo apóstol Pablo en las Escrituras nos dice del aumento de la gloria en el traslado, del aumento del rescate, de lo que acontece en nuestras vidas como resultado de esta reubicación en las dimensiones del cielo. Es un avance permanente y progresivo. Por eso ninguno de nosotros podremos decir en algún momento de nuestras vidas que lo hemos alcanzado todo. Porque las dimensiones infinitas de la gloria de Dios son tan profundas que requieren no solamente esta vida, sino la que continúa después de esta. ¡Auch! Somos reubicados porque es la única forma en que tenemos también para conocerle, para experimentarle, para tenerlo en nuestros corazones y empezar a experimentar un proceso de transformación en la vida del Espíritu. Por eso es que nosotros encontramos ejemplos de esto mismo que Jesús en esta tierra dijo. Por ejemplo, en Juan 14:6, versículo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Juan 4:24, el Evangelio de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que nosotros nos damos cuenta a través de estos 3 versículos que la única vía para poder tener la experiencia de vida espiritual en el reino es a través de la misma vida en Cristo. Y para que eso suceda, Él mismo se constituyó en el camino, la verdad y la vida, porque no había otra forma de llegar al Padre que no fuera a través de Él. Y para que esto se diera, el Señor necesitaba salvarnos, librarnos, rescatarnos, trasladarnos de dominio, reubicarnos, replantearnos o plantarnos en una nueva dimensión donde fuera posible lo que para los humanos y para lo que humanamente para nosotros es imposible, y es poder conocer y tener la experiencia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no es una acción que se pueda lograr humanamente, sino a través del rescate
de que Dios nos libra de la salvación y del traslado para poder tener una experiencia que no es ordinaria, sino completamente extraordinaria, sobrenatural y de una dimensión que requiere necesariamente la intervención y la acción de aquel que verdaderamente es completamente espíritu en esencia. Por eso dice la Escritura que Él busca adoradores, y los que le adoren como Él es, y que es Él, espíritu. ¿Y cómo nosotros lo vamos a hacer si tenemos más carne que otra cosa? Y algunos otros un poquito más, y algunos menos. Pero en esencia, el único que en sustancia, como las esencias de las lociones, es completamente puro, es Dios. Y para que entonces podamos tener esa experiencia espiritual siendo humanos, es a través de la acción, de la intervención de aquel que nos reubica, de aquel que nos traslada, de aquel que nos salvó, de aquel que nos salva, aquel que nos sigue salvando, para que entonces se pueda dar la mayor expresión de adoración que puede darle un hijo, que por supuesto es a través de nuestras voces, de nuestras manos, pero por sobre todas las cosas, de una vida que le ha sido, le es y le seguirá siendo obediente. La mayor adoración al Padre es la obediencia, porque la única forma en la que tú vas a poder vencer es haber sido vencido primero a través de Cristo. ¿Sabes por qué en muchas ocasiones nosotros fracasamos en medio de las situaciones y lo primero que decimos es mejor me alejo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos sido vencidos en Cristo. Y como no hemos sido vencidos primeramente en Cristo, lo que hacemos es oponernos a Cristo. Entramos al proceso que empieza a vencernos. No, si me vas a vencer en esa área, esa es mía. El que no es vencido por Cristo no va a poder vencer, porque es en Cristo que se vence. En Cristo es quien se vence. Y si no hemos vencido, hemos sido vencidos en Cristo, ¿cómo vamos a vencer en Cristo? Si lo que queremos es vencer nosotros, en nosotros, la situación, la circunstancia, los acontecimientos, inclusive el proceso que me está llevando a ser vencido en Cristo. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y para eso realiza una acción necesaria para que entonces podamos ser librados, rescatados, salvados. Seguiremos siendo salvados y seguiremos salvados para el futuro a través de esta vida en el Espíritu. Y es ahí donde surgen entonces los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, porque lo hacen en Cristo, desde Cristo. Cuando tú estás en los acontecimientos más oscuros y tenebrosos de tu vida, tú no vences en ti. Si lo que nosotros queremos es salir corriendo, como dirían ahí, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Como hay una canción que decía, corran, 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 que maloso anda suelto, ¿verdad? Sí, nosotros queremos, y si pudiéramos irnos 100 metros planos así, aunque no hubiéramos hecho ejercicio nunca en la vida, no los corremos, porque en nosotros lo que queremos es huir. Pero todo acontecimiento, todo lo que sucede, resultado de esta reubicación en donde eres vencido en Cristo tú puedes vencer. Es donde tú sales victorioso, es donde tú sales triunfante. El muerto, entre más muerto, menos siente. ¿Cómo matas al muerto? Maté al muerto. El muerto empieza a dejar de sentir, y por eso dice la Escritura que hemos sido muertos en Cristo. Tú quieres avanzar en victoria, en triunfo. Deja que Cristo te venza a ti para vencer en Cristo, porque solamente muerto resucitas en Cristo, porque son los muertos en Cristo los que resucitan en Cristo. Yo no sé qué cosas pueden estar sucediendo en tu vida, pero si es la herramienta que Dios pueda estar utilizando, la forma
el proceso donde el Padre puede estar tratando tu vida para llevarte a una muerte, agradece, porque es la única forma en la que vas a ser vencido en Cristo y es la única forma en donde vas a poder ser resucitado en Cristo. La reubicación espiritual es una dimensión en donde Dios opera, entiende, acciona, piensa, decide. Y es entonces ahí en donde despertamos a esa nueva naturaleza en la que hemos sido recreados, y en donde dice la Escritura, en donde entonces somos establecidos como nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, por eso ya no eres un fracasado. Por eso es que ya no eres un derrotado, porque tú fuiste vencido primero en Cristo. Y cuando tú eres vencido en Cristo, a ti no te vencen los acontecimientos ni las situaciones, porque a ti ya te venció algo más grande que cualquier acontecimiento, que es Cristo. Y no solamente ya te venció y has sido vencido en Cristo, sino resulta que hasta resucitaste ya en Cristo. Cuando venían, tú ya ibas, porque Cristo ha previsto todas las cosas, todos los acontecimientos. 2. Fuimos reubicados y trasladados porque nadie puede dar lo que no tiene. Todos damos lo que tenemos. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La riqueza de Pedro trascendía la material, porque era una riqueza completamente espiritual. En la nueva reubicación en donde Pedro estaba, donde él andaba, donde él pensaba y donde él creía, había abandonado las formas ordinarias de percibir la vida. Por eso le dijo: yo sí tengo algo que ofrecerte, y lo que tengo que ofrecerte levanta hasta los paralíticos y hasta los cojos. Cuando nosotros hemos sido vencidos, reubicados y trasladados y seguimos en el proceso, nosotros somos reubicados a una nueva dimensión en donde percibimos la vida desde una nueva condición y donde las excusas cada vez son menos. ¿Por qué? Porque ya no eres tú el que vive los acontecimientos solamente, sino, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo en mí. La forma en la que tú vas a cambiar el posicionamiento celestial de tu vida en esta tierra es permitiendo que la reubicación espiritual que te salva, que te traslada y que te vence, acontezca en tu corazón y en tus pensamientos. No huyas del proceso. No abandones el proceso que te está venciendo y que te está llevando en una etapa de incremento y de crecimiento para ser más como Cristo. Porque vas a huir, pero de ti nunca vas a poder escapar. Y en donde tú estés, vas a estar tú todo el tiempo. Pero si eres vencido, donde tú estés, Cristo va a estar. Porque la expresión viva de quien te venció y en quien has resucitado se va a hacer visible y palpable en cualquier escenario y en cualquier contexto en el que tú estés. Pedro operaba, por lo tanto, en esa reubicación, en esa nueva vida, en esa vida que operaba según el diseño. Y en esa vida que opera según el diseño de Dios es posible vencer, triunfar, porque la reubicación espiritual no solamente es una cosa que nos emociona, es una cosa que nos renueva, es una cosa que nos reforma, es una cosa que nos transforma, es algo que nos liberta, es algo que nos salva. Por eso no huyas de la verdad. Habrán personas, y le pedimos a Dios, y yo soy el primero en pedirle mucha gracia a Dios cada vez que voy a decir la verdad, porque el ánimo de la verdad no es destruir sino edificar. Pero por más gracia que la verdad lleve, siempre va a incomodar. Pero es preferible, y opta por un momento de incomodidad a una vida en mentira. La única manera en la que vas a poder seguir viviendo el proceso de libertad, de salvación, de traslado al reino de los cielos, es que la verdad se siga incrementando y por lo tanto la mentira siga menguando. Por eso es que hemos sido salvados, pero salimos y mentimos. Hemos sido salvados, pero que no me miren, pero ahorita voy a hacer. Hemos sido salvados, pero mi corazoncito todavía no es muy salvo, que digamos. En esto sí es salvo, en esto es bien
bien corrupto. En esto aquí le miento, aquí lo engaño, aquí le digo, aquí. Porque eso nos hace saber a nosotros que esto no es magia. Esta es vida espiritual que se incrementa, y en la medida en la que se incrementa, disminuyen las tinieblas. A veces somos excelentes peleando contra todos los espíritus, pero somos muy malos peleando contra todas mentiras, engaños, envidias, celos, contiendas, disensiones, divisiones que surgen de las tinieblas que no están afuera, sino de las que están aquí y aquí. Y es ahí donde tenemos que permitir que Cristo sea el vencedor en nuestras vidas. Nosotros vamos a darnos cuenta a través de las escrituras y a lo largo del tiempo que aquellas personas que experimentaron la reubicación espiritual dejaron de andar como ordinarios. Porque la perspectiva, la dimensión, la forma operativa, la forma en la que cree, la forma en la que piensa, la forma en la que decida, cambió de dimensión. La reubicación no solamente es un acontecimiento que nos llena de alegría, sino nos empodera y reviste de la unción de Cristo para vencer, avanzar y triunfar en medio de cualquier escenario. Y esto nosotros lo vemos a través de las escrituras. Inclusive lo vemos en Primera de Samuel. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 1. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Es decir, Samuel estaba triste. Recuérdense que a la final Samuel no estaba muy de acuerdo por poner un rey, pero el pueblo pidió un rey, y a raíz de eso es que empiezan a existir gobiernos, ¿verdad?, del hombre, y deja de existir un gobierno celestial. Entonces Saúl es el primer rey y resulta que no salió bueno. Entonces el corazón de Samuel estaba entristecido, y el Señor le dice: mira, ya deja de llorar a Samuel y prepárate para ungir al nuevo rey. Y vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, lo siguiente. Versículo 19 dice lo siguiente: partiendo él de allí, halló a Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomaron un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio para el pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y nosotros vamos a ver también la actitud de Eliseo a lo largo del tiempo. Siempre fue de formado en el carácter y de obediente a su padre espiritual. Fue ungido, y cuando este hombre fue ungido y reubicado, lo que sucedió es que literalmente la escritura registra el doble de milagros en la vida de Eliseo. No solamente fue la unción, sino el corazón de los hombres que Dios ha reubicado y ha procesado en carácter para ser obedientes en el llamamiento de lo que Dios ha consumado y ha destinado para nuestras vidas. Nosotros vamos a ser capaces de vencer en un sistema, no solamente porque tenemos la unción de Cristo, sino porque hemos sido formados en el carácter de Cristo. Y para ser formados en el carácter de Cristo, uno de los pilares esenciales y fundamentales que Dios va a utilizar en nuestra vida para procesarnos y formarnos se llama obediencia. Porque cuando somos obedientes es donde se prueba nuestro corazón. Porque es cuando más tenemos el deseo y las ganas de hacer lo nuestro y de no ser vencidos en Cristo. Y el que es vencido en Cristo vence al mundo. Nosotros podemos ver en Hechos, rápidamente vamos a ver en Hechos 2, 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Veamos el versículo 12, lo tenemos. Desconcertados y perplejos se preguntaban qué quiere decir esto por las lenguas espirituales que estaban hablando. Vamos al versículo 14, dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo con voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos porque pensaban que estaban borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Veamos lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día, dice el Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Rápidamente les voy a decir varios asuntos aquí. El fin de ese tiempo era ese que estaba aconteciendo en este contexto: la ausencia de Jesús y la venida del Espíritu. Y había una generación que había sido profetizada, una generación que había sido profetizada para ser ungida. Y esta generación que fue profetizada y ungida no solamente para aquel tiempo, sino para este, era una generación que bajo la unción del Espíritu caminaba en una dimensión de poder y de gloria. Y nosotros podemos ver que esta generación que fue profetizada tenía la capacidad de afectar positivamente sus entornos, sus familias, sus ambientes, el ministerio, las relaciones, como resultado de la vida en la que habían sido revestidos. Pero también pasa algo muy poderoso, y lo vemos en el versículo 22, donde dice que Dios estaba acreditado, Jesús estaba acreditado. Es decir, estaba autorizado, tenía un permiso legal para operar de parte de Dios en esta tierra. Es decir, todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra no fue una ocurrencia. Dice la misma escritura que todo lo que se realizó, inclusive su muerte, con el previo conocimiento y en la previa autorización del Padre. Es decir, por eso lo que el apóstol Juan en Apocalipsis dice, que ni siquiera había existido pecado y Jesús había sido inmolado, era porque en el previo conocimiento de Dios, Él ya había acreditado a Jesús para que viniera a esta tierra y viviera según el propósito. Y según ese propósito, dice el versículo 23, que también hubieron malvados que lo mataron. Pero aquí pasa algo poderoso: cuando tú has sido ungido, y como esa generación que fue profetizada a través de la ida de Jesús, pero de la venida del Espíritu Santo, dice que los malvados le crucificaron. Pero resulta que los malvados, aún siendo los malvados, operaron en función del propósito. En otras palabras, aún en los escenarios más complejos, cuando tú eres reubicado, así como David con Goliat, así como Jesús con los malvados, todas las cosas van a operar en favor de aquel que ha sido llamado, escogido y ungido por su propósito. Por eso la reubicación espiritual no es un acontecimiento solamente pasada, es un acontecimiento pasado, presente y futuro. La salvación no solamente es un acontecimiento pasado, es un acontecimiento presente y futuro.
La liberación de nuestras vidas y el traslado, la reubicación celestial y divina en nuestras vidas no solamente es una reubicación pasada, sino presente y futura. Donde el Señor profetizó a través de su profeta, haciendo saber que vendría el tiempo de una generación que sería ungida a través del Espíritu, como resultado del traslado, de la reubicación divina. Por eso tu corazón debe estar lleno de convicción y entendimiento que el escenario más adverso no es tu enemigo, sino aún lo malvado colaborará en función del propósito. Porque tú fuiste ya traído a esta tierra, fecundado por la vida de Dios y su Espíritu, predestinado en la previsión divina de Dios, ungido en Dios, reubicado, vencido en función de que nuestro corazón se alinee a su voluntad y su propósito. Y alineando nuestras vidas a su propósito, aún lo que los malvados puedan hacer, como con Jesús, colaborará en función de su propósito. Y es en ese proceso donde Dios empieza a formar carácter, el carácter de Cristo. Si Dios a través de cualquier proceso hoy te está venciendo, es el tiempo de dar gracias. Ya no te lamentes. Jesús, en el momento más agobiante de pronto de su vida, decidió ser obediente. Él mismo lo dijo: quisiera pasar esta copa. O sea, yo quisiera que esto no fuera, pero si esto tiene que ser, que sea. Si esto tiene que pasar, que pase. Si esto tiene que suceder, que suceda. No rivalices contra el propósito. No rivalices contra lo que sucede. Deja ser vencido en Cristo. Permítete la oportunidad y el privilegio de ser reubicado en Cristo, porque solo en ese momento vas a poder experimentar la victoria y el triunfo de Cristo en medio de cualquier escenario. Y entonces es en ese momento, cuando eso sucede, que Pablo exclama, escribe y dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es el tiempo de una generación que fue profetizada para ser ungida, ser reubicada, ser dimensionada y llevada a una nueva dimensión y condición celestial. Pero esto no solamente nos tiene que llenar de ilusión, sino del compromiso de que tu carácter, mi carácter, va a ser formado como se forma el carácter de Cristo. Se acaban las excusas. Ay, es que aquí me vio fea la hermana. Si tú sigues viendo a la hermana, al hermano, tú no has aprendido a ver a Cristo, y te lo digo con mucho amor, en serio. Porque quien abre sus ojos a Cristo no puede decir que Cristo ha fallado, porque es perfecto. Y abierto los ojos en Cristo, ante tal perfección, ¿quién puede decir me alejo de Cristo porque es perfecto? Demasiado, ese ya sería otro nivel de excusa, demasiado bueno para mí. Pero es en Cristo en que necesitamos ser reubicados, muertos, para entonces poder ser resucitados. La reubicación celestial tiene una profunda connotación que hace un eco profundo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y es de que nuestras vidas resuciten y dejemos de estar viviendo en una vida tan ordinaria, quejándonos, lamentándonos, quejándonos y lamentándonos, y empecemos a ver desde la perspectiva de Cristo, en donde podemos dar gracias, porque estamos siendo vencidos. ¿Y por qué no? Jesús fue condenado como un agente político y nunca hizo política. Él no salía: saquen a Julio César. Saquen al César.
Fue condenado como un agente político porque implementó cultura que trascendió el gobierno de los reyes de ese tiempo. Y así fue como movió los imperios. Pero ¿qué hizo el sistema? Pusieron a Barrabás y a Jesús y eligieron a Barrabás. Porque seguimos teniendo una naturaleza mala. Por eso es que la salvación tiene que continuar en nuestras vidas, porque muchas veces decidimos por Barrabás. Pero cuando nuestros ojos son abiertos y empezamos a sacar la oscuridad de nuestros corazones, es donde pasa lo que pasó desde el Antiguo Testamento, como con David, como con Eliseo. Inclusive Pedro, después de ser ungido, cambió de dimensión, al punto que después de eso que leímos en el día del Pentecostés, se paró Pedro en ese discurso que empezamos a leer, de lo que empezó a decir que el profeta había profetizado, y dice que ese día 3,000 personas se convirtieron. ¿Acaso no es esa la forma verdadera y real en donde se manifiesta el imperio del gobierno de Dios? ¿No es acaso de esa forma donde se transforman los círculos de influencia que toman naciones? Ya es tiempo de que esta generación despierte, de que seamos tan ordinarios. Hoy no puedo crecer, me faltan 5 centavos. ¿Y quién es tu riqueza? ¿Y quién es tu fe? ¿En quién está tu fe? ¿Y cuál es la dimensión en donde opera? Es que tengo, mira, no tengo para la luz. Si hoy nos roba la fe, la luz, necesitamos ser vencidos y muertos para resucitar en Cristo y poder ver desde Cristo. A Cristo no lo vence la luz. Está en otra dimensión en donde operamos. ¿Y qué es de la reubicación espiritual en donde caminamos? ¿Y qué es del reino que se encarnó, que fue anunciado? Que por tanto decía Bautista: renuévense, cambien su manera de pensar, porque de lo contrario no van a entender lo que es ser del reino. Por eso después vemos inclusive en Jesús, en Mateo 14, 13 al 21, la multiplicación de los panes y los peces, que nos sorprende y decimos: wow, sí, él porque caminaba en su sustancia entera de Dios. Pero eso solo fue una muestra sencilla que Dios siempre se reproduce en lo que su naturaleza es. Por eso multiplicar panes, multiplicar peces, no fue un grave problema, porque él sabía y reconocía cuál era el posicionamiento, la reubicación celestial, en donde operaba, en donde creía, en donde él hacía, de donde él decidía. Quizás nunca vayamos a ser exactamente idénticos, porque él es 100% Dios. Pero en su gracia y en su amor nos dio de su naturaleza para participar en muchas de estas virtudes que solamente el Espíritu nos puede dar. Y por eso nos reubica a una nueva naturaleza que tiene dones, que tiene la mente, que tiene el Espíritu. Pablo decía: no lo entienden los príncipes de este tiempo. Pero nosotros que tenemos la posibilidad de tener por derecho, por el amor de Cristo, esta mente, podemos ministrarla, podemos repartirla, podemos empezar a conocerla para empezar a enseñarla. David venció a Goliat, al sistema. Elías y Eliseo vencieron al sistema. Jesús venció al sistema. No con carteles, sino con una naturaleza, con un entendimiento, con una vida de reino, con una reubicación, con una salvación pasada, con una salvación presente, con una salvación futura, con un traslado pasado, con un traslado presente, con un traslado futuro. Y con esto termino. Con razón, los discípulos, en el momento en el que se dio este acontecimiento de los panes y los peces, estaban preocupados y angustiados, porque todavía seguían viendo, como veía Samuel, lo que los hombres ven. Pero Dios desde otra dimensión estaba viendo, como que nos hiciera así, ¿verdad? Ay, Dios, cachorrito,
Si te reubiqué, es para crecer y desarrollar en una nueva dimensión. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está la palabra conforme, conformado, adaptado. ¿A quiénes les va a ir bien aun cuando los malvados, como con Jesús, atentaron contra su vida? Aquellos que se han adaptado a su propósito, aquellos que se han hecho a su propósito. Y aquellos que se han adaptado y se han hecho a su propósito, sabemos que son los que le aman porque han sido vencidos en Cristo. Y a estos que le aman y a aquellos que se han adaptado a su propósito, resulta que aún lo que los malvados, lo que el sistema puede hacer, les va a beneficiar en función de lo que el propósito te mandó a hacer. Ay, pastor, usted porque no sabe qué es. Mire, no aguanto a mi hermana y que... ¿Y tú crees que eso va a decir? Ella no sabe qué hacer con la hermana. Está siendo derrotada por... Lo que necesitamos es ser vencidos en Cristo, para entonces poder ver a la hermana y desde la perspectiva de Cristo, desde esa reubicación, desde ese ungimiento que no solamente es externo, sino interno, que cambia nuestros corazones, que cambia nuestras mentes, que cambia nuestra naturaleza, que cambia nuestro espíritu, que reconecta las almas al propósito, y que en ese incremento cada día es más como Cristo. Yo te voy a invitar que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a finalizar dando gracias al Señor, orando y adorando. Creo que Dios es bueno, y yo creo que la palabra que hoy hemos recibido edifica, bendice, fortalece y transforma nuestras vidas. Con razón en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a estos que creyeron en su nombre, se adaptaron, se hicieron conforme a su propósito, les dio la potestad de ser hechos hijos. Y todo lo que es nacido de Dios, dice la Escritura, vence. Como un renacido, como un nacido, como David. Por eso no fue vencido por Goliat, por mucho que Goliat pudo haber hablado y dicho. Dentro de sí mismo Goliat sabía que se iba a levantar un David. Por eso trató de intimidar con palabras, porque no tenía los hechos suficientes para poder vencer a un ungido de Cristo, a un reubicado, a un posicionado. Es el tiempo de esa generación que profetizaron, que el mismo Pedro anunció, y que se levante una generación en entendimiento, en acciones, en decisiones, que opere desde esa reubicación espiritual, desde esa dimensión de gloria, que avance, crea y se haga participante de esa cultura que impacta y remueve, sacude los cimientos de las naciones. En primer lugar, en donde vas a ser confrontado a través de esa cultura, va a ser contigo mismo. Tú mismo vas a estar: esto me está venciendo. Y cuando eso te empieza a vencer, te vas a dar cuenta que muchas veces vas a tener que exponer y va a confrontar a tu entorno. Muchos de ustedes están locos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a pasar? ¿Y cómo es eso? No, eso no hay que hacerlo así, eso. Porque esta cultura empieza a renovar, reformar, reestructurar, reconfigurar no solamente tu corazón, no solamente tus pensamientos, sino también el de tu entorno. El Señor me dice que te diga que no eres alguien abandonado, que no eres alguien abandonada, que tú no eres un abandonado, que tú no eres una abandonada, que Dios está en ti, que Dios está contigo, y aún los acontecimientos que pudieron marcar tu vida son el resultado de lo que Dios quiere hacer contigo, y que por esa misma razón te ha convocado y te ha llamado a este lugar y en este tiempo. Una generación que fue profetizada,
ungida del Espíritu, del corazón, mudados de corazón, de naturaleza, de pensamiento, establecidos como una nueva creación no ordinaria, sino que opera desde las dimensiones sobrenaturales de Dios. Tú eres bueno, Señor. Tu gracia es infinita y tu Espíritu Santo nos regenera y nos renueva. No es casualidad. Tus pasos no fueron conducidos porque no había dónde. Es que Dios convoca a su familia, a su iglesia, a un tiempo glorioso de entendimiento, unidad y de poder. Que nuestros pensamientos sean renovados, que nuestras almas sean regeneradas y que nuestros espíritus sean vivificados. Te damos gracias, amado Cristo. Tú no estás, y esta palabra es para alguien que nunca te genere la duda de que Dios te trajo por propósito a esta familia. Que nunca te quepa la duda que Dios te trajo por causa. Vas a ser aumentada, y esta es una palabra para una mujer. Vas a ser aumentada. Vas a ser aumentada y multiplicada. Vas a ser aumentada y multiplicada por causa del propósito. Casa de Fe.